Ahora queremos saber cómo diseño un sistema así. Y ya he indicado que estos humedales se diseñan según el área que ocupan. Normalmente el objetivo es de tratar el caudal entero que está saliendo del lugar contaminado. Y entonces vamos a diseñar el sistema de forma que pueda tratar todo ese caudal. Y justo aquí vamos a ver cómo calculo este área que necesito si tengo un caudal dado. Entonces, el área del humedal se calcula conociendo el caudal de entrada o el caudal de diseño, porque puede ser que durante todo el año tenga un caudal, digamos, de 100, pero que en una temporada tenga un caudal de 300. Entonces puede ser que me interesa poner un caudal de diseño de 300 para estar seguro que este humedal trate todo el agua todo el año. Entonces pongamos el caudal de diseño, la concentración de entrada y la concentración de salida que quiero obtener, que puede ser o bien el valor permitido o bien el valor que yo quiera lograr con mi tratamiento. Y esto se divide entre la tasa de remoción por área. Y entonces este parámetro de tasa de remoción es lo importante, que cambia en función del tratamiento que tenemos. Y se ha visto empíricamente que en los humedales aeróbicos, que son las de las aguas net alcalinas, se obtiene un máximo de eliminación de 10 gramos de hierro por día por metro cuadrado de humedal. Entonces, si tengo un metro cuadrado de humedal, cada día voy a eliminar 10 gramos de hierro de carga de contaminantes. Y eso puede ser mucha agua poca contaminada o poca agua muy contaminada. Siempre si la carga de hierro sea los 10 gramos. Para los humedales de abono, la remoción esta vez no de hierro, sino de acidez, que puede ser hierro, aluminio, otros metales. La remoción de acidez en equivalente CaCO3 se ha visto que lo que se alcanza son 3.5 gramos por día por metro cuadrado. Entonces los humedales de abono solo tienen un tercio de eficacia de los humedales aeróbicos. Necesitan un área mucho más grande, justo porque necesitamos un tiempo de residencia importante para que las bacterias puedan trabajar. Si el agua pasa muy rápido, las bacterias no van a actuar y entonces no va a haber sulfato de reducción. Las bacterias consumen sulfato, producen sulfuro y producen alcalinidad. Pero hace falta que no haya oxígeno en el sustrato para que puedan actuar. Si no, no pueden hacer el proceso de reducción. Y en los RAPs, si tenemos por lo menos medio metro de compost y medio metro de grava caliza, se ha visto que estos pueden alcanzar una remoción de 40 gramos de acidez en equivalentes de CaCO3 por día por metro cuadrado. Entonces, más de 10 veces la eficacia de un humedal de abono. Entonces, puedo tener un sistema 10 veces más pequeño si tengo una altura de desnivel de agua suficiente para poner un RAP. Entonces puede ser mucho más interesante poner un RAP y ahorrar mucho espacio. Luego también se pueden tratar otros tipos de contaminantes en humedales. Y hay algunas cifras de la eficacia de humedales para eliminar esos contaminantes. Por ejemplo, para manganeso se obtiene hasta 1 gramo de eliminación por día por metro cuadrado en humedales aeróbicos. Entonces es bastante más bajo que la remoción de hierro, pero hay algo de efecto de remoción de manganeso. O si tengo otro tipo de tratamiento que son lagunas con algas especiales, este puede ser el doble, unos 2 gramos de manganeso que se elimina al día por metro cuadrado. Y en el zinc se ha obtenido hasta un 7 gramos de zinc por día por metro cuadrado y de arsénico hasta un 20. Y en ese libro de Paul Younger y otros sobre tratamiento de aguas de mina, es un clásico bastante completo. Hay algunas cifras más para otros metales que están aquí en esa tabla, pero hay que tener cuidado porque estas cifras de otros metales son valores de pocos sistemas que se han construido
Entonces a menudo son solo orientativos. Los sistemas que tratan el hierro y los que tratan la acidez en el humedal abono y el RAPS son sistemas ya bastante conocidos, entonces los números son bastante seguros. En esos metales es más orientativo, entonces no hay que fiarse demasiado de sus números. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un humedal para eliminar cianuro en minas en Asturias, que también han funcionado bastante bien. Luego también hay otros tratamientos que utilizan bacterias sulfatoreductoras, que pueden ser los reactores de sulfatoreducción, que son unos reactores con abono o materia orgánica, a través del cual pasa el agua de forma muy lentamente, y también se produce la sulfatoreducción. Por ejemplo, esto también se probó en Viljandi, aunque tampoco funcionó muy bien, porque el agua era muy contaminada y entonces las bacterias no lograron sobrevivir bien. Sin embargo, en Sudáfrica eso funciona bastante bien y se usa ese tipo de reactores donde el agua entra debajo en el reactor y fluye hacia arriba, y se utiliza para eliminar sulfato de las aguas, porque en esas minas el mayor problema no son los metales, sino es una carga muy alta de sulfato en el agua que impide el uso de esas aguas. Y también tenemos las barreras reactivas permeables, que a menudo también aprovechan la sulfatoreducción para eliminar sulfato y metales de agua subterránea. O bien hay un sistema, digamos, intermedia, que es una barrera subterránea a pie de una escombrera, donde el agua, antes de salir de la escombrera, pasa por la barrera subterránea y de ahí directamente pasa a agua superficial. Entonces un reactor, digamos, intermedio entre un sistema subterráneo y superficial. Está compuesta, parecido al RAPS, de compost y abono y caliza. En ese caso a menudo no tenemos capas separadas de abono y de caliza, sino mezclamos todo. Y el abono protege la caliza contra los hidróxidos y la caliza da alcalinidad que ayuda a las bacterias en trabajar. Y de hecho hoy día también en los RAPS normalmente ya no se pone esta capa separada de abono y luego la de caliza, sino se mezcla también todo. Y entonces la caliza, que es más gruesa, ayuda a hacer un sustrato más permeable porque tiene poros más grandes, y solo entre las granos de caliza está el abono, y entonces el sistema es más permeable e igual sigue funcionando. Entonces, un ejemplo de una barrera permeable subterránea es la barrera en el río Agrio, la que vimos en el caso de Azancollar. Bueno, es el sitio del caso de Azancollar donde se construyó una barrera para depurar el agua subterránea cerca de esta balsa de Rhodes. Como se ve, no se ve nada porque es una barrera subterránea. Lo único que se ve son estos pozos, aquí aguas arriba de la barrera, aquí aguas abajo, y estos sondeos que son el monitoreo en la propia barrera que está justo en esta línea. Después vamos a ver un poco más de datos sobre esta barrera. Aquí se ve esquemáticamente estos pozos que están aquí aguas arriba, estos aguas abajo, y aquí la barrera con la mezcla de caliza y compost, a través del cual fluye el agua subterránea. Y se ha cubierto con un sustrato arcilloso para que aquí no entre oxígeno al material reductor. Esa tiene hasta 6 metros de profundidad, porque estaba construido para que llegue hasta el fondo del acuífero, que en ese caso tenía 6 metros. Y en las barreras podemos tener o el tipo clásico, que es una barrera continua, que nos intercepta el flujo de agua, o bien hay otras variantes donde solo ponemos material reactivo en un área pequeño, y aquí ponemos unas pantallas impermeables para forzar el flujo a través de esa celda reactiva. Y a veces puede ser más barato construir solo una celda grande en vez de construir una zanja así continua. Sí, puede obstruirse, depende de la carga de contaminantes y de cómo funciona la barrera. Normalmente se intenta evitar eso, pero sí puede ocurrir. Si acumula metales, y en algún momento se va a atascar. Aunque realmente, como es una barrera de sulfato de reducción, si solo trata hierro, si el hierro está en estado reducido,
no va a precipitar directamente en la barrera, sino va a precipitar más aguas abajo cuando ya el hierro que sale de la barrera se oxida. Entonces se puede a lo mejor extender la zona donde precipita y eso puede reducir el peligro de atasco. Pero si esas barreras de todas formas, también habrá un momento en el que el material aquí está agotado y entonces habrá que excavarlo. Ahí a menudo se espera que en el tiempo que se agota la barrera, ya por primer lavado o atenuación natural, después de ese tiempo ya el nivel de contaminación del agua que entra es más bajo, así que ya no sea tan grave que la barrera no funcione. Unas características para los sustratos: debe ser más permeable que el sustrato alrededor para que el agua pase a través de la barrera y no de la vuelta. Y debe reaccionar con los contaminantes y no debe liberar contaminantes peores. Entonces hay que ver también si son, por ejemplo, compuestos orgánicos. Hay que asegurarse de que después de la reacción no se hayan formado compuestos más nocivos que salgan. O hubo un caso en Inglaterra donde se hizo una barrera con abono y justo fue el tiempo donde había una enfermedad bovina, no sé cómo se llama aquí, allá se llama boca y pata, algo así, bueno, foot and mouth. Sí, también había la vaca loca y había otra más. Y entonces en ese tiempo se suponía que el estiércol de vaca estaba contaminado por virus o por otras cosas, y entonces no se pudo utilizar estiércol de vaca en el tratamiento y tuvieron que usar estiércol de caballo para asegurarse de que si eliminan el metal no van a liberar contaminación bacteriológica al medio ambiente. Y entonces para construir la barrera también hay varias opciones: o hacer una fosa excavada si es un problema poco profundo, o si son activos profundos, a lo mejor hacer unas perforaciones solapadas que nos van formando esa pantalla y rellenar esas perforaciones. O también la opción del compartimento reactivo que hemos visto con las pantallas al lado. Y en los sustratos tenemos la opción de los sustratos orgánicos, o si tenemos otro tipo de contaminante, también puede ser interesante hacer una barrera con solventes, por ejemplo de carbón activado. Por ejemplo, si tenemos un acuífero con contaminación por materias, sustancias orgánicas, petróleo debaramado, algo así. O también hierro cero valente, que son virutas de hierro elemental. Y estos en contacto con el agua crean un ambiente muy reductor que pueden o bien reducirnos metales o sobre todo reducirnos contaminantes orgánicos. Entonces estas barreras se usan mucho en casos de contaminación orgánico en sitios industriales. Pero este hierro no es barato, entonces también es un ingrediente un poco caro. El dimensionamiento de las barreras terrenales y los reactores de espacio de reducción, como ya he indicado, es importante que el agua permanezca un tiempo suficiente en el reactor para que las bacterias tengan tiempo para trabajar. Y se ha visto que para el sulfato de reducción se necesitan por lo menos 40 horas de permanencia en el reactor para que se produzca la sulfato de reducción. Entonces es un tiempo bastante importante y pueden ser reactores de dimensiones ya muy considerables. Y entonces la fórmula es parecida a la del ALD, pero en esas barreras no sabemos muy bien cuál es la porosidad. Como tenemos una mezcla de, por ejemplo, abono y caliza, hay que ver cuál será la porosidad real. Normalmente será menos del 40%, pero hay que medir en cada caso la porosidad del sustrato. Y entonces la fórmula es que el volumen es 40 horas de tiempo de residencia multiplicado por el caudal y dividido por la porosidad. Y con eso podemos tener una primera idea del tamaño de la barrera o del reactor de sulfato de reducción. Respecto a costes, normalmente los humedales solo necesitan una inversión de construcción importante, pero poca inversión para el mantenimiento. Y para tener un poco de idea, en un humedal aeróbico, si no hace falta poner un fondo impermeable artificial, será unos $40 por metro cuadrado,
En los de abono, como también tenemos un coste por los sustratos, sube más o menos al doble. Y en los RAPs, como necesitamos también la caliza, si no hace falta ponerle algún liner artificial abajo, estamos por lo menos en los $90 por metro. Pero si tenemos que poner, por ejemplo, algún geotextil o alguna arcilla especial abajo para que el sistema no pierda agua, ya el coste nos sube bastante más. Y bueno, eso es solo orientativo, depende siempre del lugar, de los costes locales y tal. Pero se puede más o menos apreciar la inversión inicial que va a hacer falta para estos tipos de tratamientos. Como ya dije, hubo un proyecto europeo sobre este tema que diseñó unas guías para el diseño de sistemas de tratamiento pasivo, que es el proyecto Pyramid, y publicó unas guías de ingeniería para la construcción de sistemas pasivos. Y eso se pueden descargar aquí en la página de la Universidad de Newcastle. Entonces tenemos información de los datos que necesitamos para el diseño, las diferentes opciones, tanto de tratamiento de aguas como de cubiertas, y también guías para la selección de los materiales y algo de pautas sobre contratos de construcción, etcétera, y el mantenimiento y la renovación de los materiales reactivos. Y solo una opción para sistemas un poco más novedosos de tratamiento. Aquí un ejemplo de Inglaterra, de cerca de Newcastle, donde se está tratando conjuntamente agua negra de ciudad con aguas de mina. En las aguas de alcantarillado a menudo un problema es, por ejemplo, un alto contenido en fosfato y en nitrato. Y se ha visto que los hidróxidos de hierro absorben muy bien los fosfatos, y además en el tratamiento de aguas de mina a menudo necesito nutrientes orgánicos para que trabajen las bacterias fosfatodirectoras. Entonces puede ser interesante mezclar esta agua negra con agua de mina, y entonces por un lado el agua negra me aporta nutrientes para tratar el agua ácida, y los hidróxidos del agua ácida me van a eliminar fosfato del agua negra, y entonces puedo combatir dos contaminaciones a la vez. Aquí se ve la descarga del agua de mina que sale de una mina local que tiene bastante hierro y un caudal importante, y se construyó primero una planta piloto donde se mezcló una parte del agua negra y una parte del agua de mina, pero en la proporción de las descargas reales. Entonces se hizo una planta piloto que trató, por ejemplo, una décima parte de la descarga de agua negra y una décima parte del agua de mina, para al final tener el mismo efecto como en la planta real. Y también se ha ido variando un poco la proporción para ver cómo reacciona el sistema, y vemos ahí el porcentaje de remoción de contaminantes, y se ve que aquí en el rango entre la relación agua negra-agua de mina de 4 y de 1.4 tenemos una remoción bastante alta de contaminantes. Entonces se ve que hay un rango amplio de proporción de mezcla donde funciona muy bien este tratamiento. Y los resultados de la planta piloto han ayudado a luego convencer a las autoridades de construir la planta real. Entonces, para resumir, en las opciones de aguas de mina para tratamiento pasivo, tenemos para aguas net alcalinas, por un lado, lagunas de sedimentación, que sería un humedal aeróbico sin plantas, o los humedales aeróbicos, pero solo estas dos. Para las aguas net ácidas, tenemos los drenes de caliza, los ALDs, si tenemos una agua ácida con concentraciones bajas de metal, pero no con concentración alta, y tampoco debe haber mucho oxígeno disuelto. O bien tenemos humedales de abono, cuando tenemos bastante espacio pero poco desnivel, o los sistemas RAPS, cuando tenemos poco espacio pero bastante desnivel de presión de agua. Y si tenemos un problema de flujo subterráneo, las barreras reactivas permeables. Ahora vamos a hacer unos ejercicios con el tratamiento pasivo de aguas de mina, ejercicios prácticos. Y tenemos 3 sitios
de descargas de mina de Escocia. Uno se llama Randolph King, uno se llama Douglas, una se llama Cames. Y acá tienen la tabla con la composición química de esas aguas. Y entonces, la primera tarea es de calcular la acidez neta de cada una de esas aguas. O bien, primero calcular la acidez calculada total, que se calcula con la concentración de hierro, de manganeso y de aluminio, y el pH. Y luego restar de esa acidez total la alcalinidad para ver si el agua es net alcalina o net ácida. Entonces, para la primera parte, tienen la fórmula para la acidez calculada, donde entra el hierro 2, el hierro 3, el aluminio, el manganeso y el pH. Y como comentario, si no tenemos el análisis separado de hierro 2 y hierro 3, vamos a suponer que todo el hierro total es hierro 2. Y como punto 2, conociendo la acidez neta del agua, calcular la carga de acidez o la carga de hierro de esas aguas. Si es una agua net ácida, hemos visto que dimensionamos los sistemas usando la carga de acidez. Si es una agua net alcalina, vamos a utilizar la carga de hierro. Entonces, según la composición del agua, calculan o bien la carga de acidez para aguas net ácidas o la carga de hierro para net alcalinas. Y en la parte 3, deben diseñar un sistema de tratamiento pasivo para cada descarga. Sin embargo, primero vamos a calcular la acidez y la carga, y después pasamos a la parte donde voy a explicar un poco más las características de cada sitio, y de ahí vamos a ver en cada lugar cuál es el mejor sistema de tratamiento. Para la acidez neta, cogemos la acidez calculada y restamos la alcalinidad. Entonces, en el primer agua, como la alcalinidad es 0, la neta y la acidez total son iguales. En el segundo caso, 56, también por ahí. Restamos de los 76, los 19, a mí me salen 57. Y en el tercer caso, nos sale negativa. ¿Eso qué nos indica? Es agua net alcalina, exactamente. Entonces tenemos dos aguas net ácidas y una net alcalina. Ya tenemos resultados para la carga de acidez o de hierro. Entonces, en el primer caso tenemos 1.5 litros por segundo, y entonces si calculamos los gramos por día, en la primera me sale 200.000 gramos por día, más o menos, o 203 kilogramos de acidez por día. En la segunda tenemos casi 7 litros por segundo, aunque el agua es menos ácida, y me sale 32.928 gramos al día, o 33 kilos de acidez al día. Y en la tercera, como es net alcalina, no vamos a calcular la carga de acidez, sino calculamos la carga solo del hierro. Y tenemos un caudal de 8.3, y entonces me salen 10.000 gramos de hierro por día, o 10 kilos de hierro por día. No calculamos la acidez, sino calculamos la carga de hierro. Y entonces multiplico el caudal por la concentración, no la acidez, sino de la concentración del hierro, y multiplico por 60 por 60 por 24 para pasar de segundos a día. Y entonces queremos diseñar un sistema de tratamiento pasivo para cada una de las descargas. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a hacer solo un tipo de tratamiento. No vamos a hacer una serie de pasos, sino vamos a diseñar solo el primer paso del tratamiento. Y entonces deben calcular primero decidir qué tipo de tratamiento van a poner: un humedal, un GAPS, una barrera subterránea. Y en cada caso calcular
la dimensión de ese tratamiento, la superficie o a lo mejor el volumen. Y eso depende por un lado de la química del agua y por otro lado depende de las condiciones del terreno. Entonces, en el primer agua en Randolph Field, eso sale en una extensión grande de terreno debajo de la mina y hasta el nivel de agua en el río tenemos un desnivel de unos 5 metros. En Douglas, el agua sale de una escombrera, al pie de una escombrera, a 100 metros del río, pero a una cota muy baja que solo hay 1 metro de desnivel, desde el punto de descarga hasta el nivel de agua en el río. Y el último sitio sale el agua en un socavón a unos 2 metros por encima de la orilla del río, y también tenemos una llanura grande cerca para poder construir tratamientos. Entonces ahora decidan primero para cada agua qué tipo de tratamiento quieren poner y después utilizan la fórmula correspondiente del dimensionamiento para sacar la superficie. Hay que decidir primero el tipo de tratamiento que va a utilizar de las opciones que hemos visto. Y después, una vez decidido el tipo de tratamiento, calcular la superficie o el volumen que corresponda a la carga de contaminantes que tenemos. En Randolph Field tenemos una agua net ácida. Y tenemos bastante terreno y tenemos bastante desnivel. ¿Qué tipo de tratamiento pondrían ahí? Un RAPS. ¿Alguien tiene otra opción? También se puede poner algún humedal de abono, pero ya que tenemos bastante desnivel hidráulico, puede ser más ventajoso poner un RAPS. En Douglas tenemos una agua net ácida y tenemos también espacio, pero tenemos poco desnivel. ¿Qué opción pondrían? Humedal de abono. En ese caso, como el agua sale directamente de una escombrera, también podríamos poner una barrera permeable reactiva en el pie de la escombrera. Y en Cames tenemos una agua net alcalina, tenemos desnivel y tenemos espacio. ¿Qué tratamiento pondrían? El humedal aeróbico, exactamente. Y entonces, en las áreas, ¿qué les sale? 5070. En el segundo, 9400. Y en el tercero, 932.